Bueno, vamos a hablar ahora información importante para los monotributistas y para aquellos también que estén pensando en serlo, porque ahí va a haber una modificación al régimen que teníamos hasta ahora y que se va a estar implementando con algunas importantes, cambios, realmente cambios que van a hacer sobre todo en recategorizaciones, sobre todo en lo que va a tener que pagarse con respecto a las cargas y también que va a estar impactando con la movilidad jubilatoria. Así que para hablar mejor de esto lo hemos invitado a Osvaldo Cacase, ¿qué tal? Docente universitario de la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas Bien. tardes. Buenas tardes. Bueno, es un poco difícil no hablar de números así en el aire, pero haremos lo posible para que se entienda bien. Principalmente, ¿cómo se podría englobar cuál ha sido la modificación del régimen de monotributo? Bueno, la modificación más trascendente realmente ha sido la adecuación de las escalas, tanto en el monto de ingresos, que estaba retrasado de varios años a la fecha, o sea, no había receptado la evolución de la inflación, lo que provocaba que de alguna manera muchos monotributistas quedaran prácticamente autoexcluidos por el efecto de la inflación en sus ingresos y no la adecuación de la tabla. Esa creo que es la modificación más trascendente, o sea, la tabla receptó de alguna manera, si bien no todo el contenido de los índices inflacionarios, pero bueno, para tener una idea, en el monto de servicios, no sé si acá se alcanza a ver, la categoría más baja, más alta, perdón, que es esta hasta 700.000, cuando antes era 400.000. Claro. Y para venta de cosa mueble, porque el monotributo sabes que incluye los prestadores de servicio y los que venden cosa mueble. Para los que venden cosa mueble, el monto se llevó a la categoría más alta de 1.050.000. Bien. Obviamente ese ajuste, esa adecuación en el monto de los ingresos, también paralelamente repercutió en el monto del impuesto. Claro. O sea, se ajustó el monto del impuesto a pagar y se ajustó también el componente previsional que tiene el monotributo. ¿En cuánto, más o menos, en qué porcentaje se ha aumentado? Y aproximadamente es muy variable el porcentaje, porque el porcentaje de aporte previsional varió, cosa que antes no era fijo, y ahora es variable de acuerdo a la categoría. Así que para establecer un porcentaje deberíamos limitarnos a una categoría. Esta movilidad jubilatoria, de la cual hablábamos también fuera del aire, ¿en qué va a repercutir? ¿En cuál va a ser el cambio que va a ver la persona, por ejemplo, en su jubilación? Y bueno, justamente lo que te decía al comienzo. ¿Cuál era una de las mayores deudas que tenía la legislación con el monotributista? La adecuación de los montos. Ahora la ley prevé expresamente que en el mes de octubre de cada año, con los índices de la movilidad jubilatoria, que son las que ajustan el haber de los jubilados en marzo y en septiembre, se van a sumar esos índices y ese va a ser el ajuste que se va a transmitir a la tabla en cuanto a monto de ingresos, de alquileres pagados y obviamente de impuestos. Pero eso garantiza que la tabla por lo menos no termine retrasándose tanto con respecto a la inflación. Muy bien. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona que ya es monotributista? ¿Esto es un trámite que se hace en forma automática, la recategorización? ¿Uno tiene que hacer un trámite? ¿Cómo sería eso? Justamente ese es uno de los cambios que la resolución 3990, que reglamentó a la ley, establece hoy, y se ha derogado la recategorización. O sea, el monotributista 3 veces al año tenía que recategorizarse, o sea, cumplido el cuatrimestre, enero, abril, mayo, agosto, septiembre, diciembre, tenía que recategorizarse, o sea, darse vuelta, fijarse cuáles habían sido sus últimos 12 meses de facturación y en función de eso le decía al fisco cuál era su monto de ingresos y en ese sentido su próxima categoría. Eso se derogó. Bien. Ahora hay una sola recategorización obligatoria que se da en el mes de septiembre de cada año. Fíjate que coincidentemente con la movilidad jubilatoria. Exactamente, con el ajuste de la escala. Después veremos cómo funciona, todavía es todo en término potencial. En esta resolución el fisco establece justamente esto que vemos en la placa, que va a crear un servicio que se llama Mi Categoría. Todavía no está. Todavía no está disponible. El monotributista tendrá que ingresar y ahí el fisco le va a informar, digamos, cuáles son los datos que tiene en cuanto a facturación, probablemente compras, depósitos bancarios, gastos con consumo de tarjeta de crédito, o sea, manifestaciones que se dicen de capacidad contributiva. Perdón la ignorancia, ¿no? Pero esta información no está ya cuando uno tiene una clave fiscal y puede ingresar a su perfil. Disponible hoy en el sitio web de la FIP no está. Lo tiene la FIP en su sistema, pero, digamos, no lo puede ver el contribuyente. Muy bien. ¿Y esto de qué manera impactaría? Impactaría en el sentido que esto también pasa en bienes personales. El fisco le ha informado al contribuyente, lo viene haciendo paulatinamente, pero le viene informando
¿Qué datos tiene el fisco del contribuyente? O sea, ¿qué inmuebles Sí. tiene, qué depósitos bancarios, qué plazo fijo? Bueno, con respecto al monotributista parece ser que va a pasar lo mismo. O sea, el fisco le va a decir al monotributista, mire, yo sé que usted... Lo estamos observando, eso le está Exactamente. diciendo. Lo cual, desde el punto de vista de la subjetividad tributaria, Claro. es importante. Claro, claro, bueno, siempre depende de qué lado se mire, ¿no? Eso totalmente. Bueno, también tenemos esto que decíamos, se suprime la fecha cuatrimestral, ya lo habíamos hablado. Bueno, ¿qué es lo que tiene que saber para, digamos, no quedar en la nebulosa una persona que hoy tiene un... Algo muy importante que la ley me parece que con mucho equilibrio ha incorporado y que la resolución lo complementa porque la ley quedó con un ausente. Aquellos monotributistas que por efecto del atraso en la magnitud de las escalas tuvieron en el 2016 que excluirse, ya sea porque el fisco los excluyó o porque ellos mismos se autoexcluyeron, en el régimen normal del monotributo tienen que estar 3 años para poder volver, o sea, tienen que pasar inscriptos en IVA y recién a los 3 años pueden retornar a monotributo. La ley recepta, digamos, como haciéndose eco de ese atraso, dice que todos los excluidos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2016 pueden volver, tienen tiempo hasta el 31 de mayo de este año para reingresar al monotributo. Por supuesto, cuando sus montos de facturación y de alquileres coincidan con las nuevas tablas. Si las superan, no. ¿Está bien? Pero se les da la posibilidad de volver y no esperar 3 años. Bien, también se hablaba, ¿no?, que los monotributistas siempre terminaban perdiendo de alguna manera con respecto a los beneficios sociales, porque se hablaba de la asignación universal por hijo, se hablaba por algunas cuestiones que el monotributista de alguna manera quedaba exento. ¿Esto es realmente así o son, digamos, información confusa? No, en realidad esto ha venido de alguna forma a ajustar la inequidad que se estaba dando con el monotributista. En realidad la inequidad se da con el monotributista y con el autónomo. Sí. Porque a vos te consta que toda la reforma de la 27346 apuntó a modificar todo lo que tiene que ver con el trabajador en relación de dependencia. Claro. O sea, se aumentaron los mínimos, el mínimo no imponible, las deducciones, etcétera, pero al autónomo no se le dio ningún beneficio, es decir, el que trabaja en relación de dependencia tiene un beneficio reconocido por la ley en cuanto a disminuir el pago, pero ese beneficio no se traslada al autónomo o al monotributista. Bien, hay gente que tiene las dos cosas, que es un trabajador en relación de dependencia y que tiene, bueno, un cierto beneficio en monotributo, obviamente, porque ya las cargas sociales están cubiertas por el empleador. Sí. En ese caso, ¿ayudaría en algo distinto o se mantiene todo como está? No, desde siempre en la ley, y eso continúa, el monotributista que está en relación de dependencia, ¿sí?, como ya tiene un aporte al SICOS, al sistema previsional, en el monotributo, que como sabemos tiene un componente impositivo y un componente previsional, el que trabaja en relación de dependencia no ingresa el componente previsional, solo ingresa el componente impositivo, porque ya lo tiene suplido. ¿Ingresos brutos sería? No, tampoco. No, ingresos brutos es un impuesto, nada que ver. Nada que ver. Bien. Me refiero que el monotributo tiene un componente impositivo y un componente previsional, la cuota del monotributo. En realidad tiene dos componentes. Vos me preguntás si el trabajador en relación de dependencia tuvo algún beneficio, sigue como antes sin pagar el componente previsional, lo cual es relativamente justo. Bien. Bueno, ¿hay algo más que tengamos que saber para esta nueva implementación? Sí, hay consideraciones que son importantes en el sentido que el fisco va a poder recategorizar de oficio al monotributista. Dice la resolución, en breves instantes, que va a tomar los depósitos bancarios, va a tomar los gastos que el contribuyente haga, de los cuales el fisco tenga constancia, y eso va a provocar, o puede provocar, que lo recategorice al monotributista de oficio. En función de esos parámetros, si detecta que el monotributista no condice la categoría con este parámetro, lo va a reactualizar. Muy bien, bueno, información, entonces ya creo que hemos cubierto por lo menos la mayoría de las bases. La mayoría, sí. No quedó nada en el tintero. No, podríamos simplemente referir el tema de factura electrónica. O sea que el monotributista ahora desde categoría F en adelante, a partir del 1 de junio, está obligado a emitir factura electrónica. Obligado. Antes estaba obligado desde otra categoría, ahora se estableció la categoría, antes era H o superior, ahora es F o superior. Tiene tiempo para los que estén en la F y en la G de adherirse hasta el 1 de junio. Bien, ¿y cómo es el sistema de información a la gente que hoy por hoy tiene el monotributo? ¿Cómo se le está haciendo la campaña para que sepa los cambios que va a haber? ¿Se está gestando esto? No, en realidad no hay, digamos, la campaña es más que lo que vemos en los medios de comunicación, por eso esta charla me parece importante para... ¿No debería el organismo
organismo estar también a cargo de esto? Sí, quizás debería, a través de los medios masivos, llegar con algún régimen. Lo que pasa es que se habla de un régimen simplificado y el régimen tiene poco de simplificado. Claro. Uno porque está pensando tal vez en la idea de decir, bueno, si alguien no vio, digamos, una entrevista en televisión, se queda tal vez con la idea. ¿Puede llegar a estar incumpliendo alguna...? Sí, por ejemplo, el pago, ahora se establece el pago electrónico, que lo teníamos ahí en uno de los pasajes de la placa. Hoy solo algunas categorías están obligadas a pagar, digamos, en forma bancarizada. Claro. A partir de noviembre, todo monotributista va a tener que pagar en forma bancarizada, es decir, débito en cuenta corriente, tarjeta de crédito, de débito, etc. Ahí lo vemos, rige solamente para las categorías entre la E y la K inclusive, es de una facturación superior a 3.336.000 en los últimos 12 meses. Bueno, esto que estamos leyendo ahí, a partir de noviembre de este año, es para todo monotributista, ya no puede pagar más en la ventanilla del banco. Tiene que pagarlo en forma bancarizada. Bueno, y la pregunta que surge ahora, no sé si estarás vos en condiciones de responderla, es ¿qué pasa si uno incumple por falta de información? Bueno, ya en la ley estaba previsto todo un régimen sancionatorio, en cuanto a multas y demás, pero te diría, resumiendo, que la sanción más intensa, más fuerte, es la exclusión del monotributo. Todo lo que leemos en la resolución 3.990, etcétera, apunta en el sentido de que el fisco pareciera que esta vez quiere controlar más de cerca al monotributista. Claro. Así que la recomendación que le podemos dar a la audiencia es que de alguna manera se preocupen, digamos. Entre a la web, por lo menos, de la FIP. Por lo menos, o consulten a su contador respecto a cuál es el mejor recurso. Bueno, muchísimas gracias, Osvaldo, gracias a por ustedes. esta información.